Bueno, Hola, buen día. ¿Me escuchan? sí, perfecto. Sí, buen día. Para los que no me conocen, prefecto Víctor Nencuán, soy el presidente del ente cooperador. Disculpen la demora, estábamos terminando otra reunión y teníamos dificultades en la conexión. Yo mandé ya un video de presentación que ya está subido a la plataforma de la academia, donde me presentaba justamente porque he sido designado como profesor en la materia Economía y Gestión Penitenciaria. Eh, Ahí más o menos expliqué a grandes rasgos cuáles son los objetivos de esta materia en este corto tiempo. Como bien les decía yo ahí en ese video de presentación, ustedes se están preparando para ser futuros conductores. Más de uno por ahí se preguntará, ¿para qué quiero yo saber nociones de economía si yo tengo que hacer tal o cual actividad? Creo que lo que tienen que tener en claro siempre es que se están formando justamente para ser mejores profesionales. Todos hemos pasado por esa instancia, esta instancia de recibir conocimientos netamente penitenciarios, si cabe el término, referidos a la actividad que hacemos todos los días, sino que tienen que recibir también un poco de información y de cultura general porque, bueno, se están preparando para tener una función más gerencial. Entonces, por eso que necesitan también acceder a otro tipo de conocimiento. Nos vemos dificultados todos a partir de la pandemia en esto de no poder tener la presencialidad. En una clase presencial siempre el intercambio es mucho más productivo, más enriquecedor. Están ustedes en sus destinos, prestando función, cumpliendo con sus responsabilidades diarias, cumpliendo también con sus obligaciones en sus familias, y a eso sumarle esta actividad extra. Yo entiendo que es también bastante dificultoso para muchos. Muchos de ustedes tienen nenes chiquitos en edad escolar y también saben lo que es hacer las tareas en este tipo de modalidad virtual, hacer todas las reuniones laborales con esta nueva modalidad. Y en este caso en particular, que es el motivo por el cual estamos reunidos, poder llevar un poco de información a la materia en la cual he sido asignado para que ustedes puedan recibir de alguna forma conocimientos con esta modalidad. Entiendo que no es la mejor, pero bueno, trataremos de usar de la mejor manera posible esta herramienta. El contenido en sí de la materia es bastante amplio, por eso he hablado con las autoridades de la academia y lo que hice fue mandarle el material, y lo que quiero en esta charla es explicarle cómo tienen que hacer la lectura de ese material, ¿sí? Lo dividí en dos partes. Por un lado, la parte de economía contemporánea. Todos hicimos secundario, así que ya tenemos nociones de la historia universal. Entonces, lo que a mí me interesa en esta parte es que focalicen más que nada en la parte de la economía contemporánea, y después, una vez que estemos un poquito ilustrados sobre la economía contemporánea, llevarnos a la economía argentina, que es la que más nos interesa. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero saber de economía contemporánea, historia de la economía argentina, si yo trabajo en un penal? Bueno, lamentablemente, en las funciones que tenemos, también tenemos acciones y hechos económicos a diario, ¿sí? Todos los días tenemos necesidades, todos los días hay que pintar el penal, hay que arreglar un pabellón, hay que emplear cupos. Eso es un hecho económico. Ese hecho económico lleva a una acción económica. Entonces, le estoy dando un ejemplo a diario que van a tener. Entonces, por eso es la necesidad de saber el contexto de dónde surgen los conceptos económicos, ¿sí? Esta primera parte del curso, que está finalizando en estos días, quiero que se focalicen en la lectura básicamente del material enviado sobre economía contemporánea y economía argentina. Supongo que ya habrán tenido tiempo para leer un poco. También por eso me gustaría que se genere una especie de intercambio. En la economía contemporánea, básicamente lo que quiero hacer hincapié es justamente entender los conceptos económicos que manejan la economía a nivel mundial. Escuchamos a diario la palabra globalización y muchas veces no entendemos qué implica justamente el término globalización. Entonces,
en ese apunte lo que hace es refrescar justamente tener el concepto de globalización. Cuando hablamos de globalización, hablamos de una economía más abierta, participativa de los distintos países a nivel mundial. Esa globalización no implica solamente alinearse en una política económica, sino también que hay que alinearse en una política justamente de políticas de Estado, y esas políticas de Estado y políticas económicas también llevan a que cada país adecúe sus políticas educacionales, sus políticas culturales, y eso es lo que engloba el término justamente globalización. ¿Sí? Por eso escuchamos muchas veces hablar de procesos de globalización y muchas veces no entendemos a dónde apunta la globalización. La globalización apunta a que haya una economía sustentable y sostenible en el tiempo para todos los países, aún los países emergentes. Y un gran ejemplo, para que ustedes entiendan a dónde apunta la globalización, está también en el apunte, es lo que pasó en Europa con la Unión Europea. La Unión Europea se formó justamente con varios países que tienen como característica una moneda de uso común que es el euro. Esa moneda le dio cierta autonomía a cada uno de los países miembros, le dio una fortaleza a esa unión y todavía se sigue manteniendo en el tiempo. Eso es lo que tiende la globalización. Desde el continente americano, todavía no pudimos lograr ese tipo de unión. Se han hecho varios intentos, hemos escuchado hablar del Mercosur, y en definitiva el Mercosur lo que pretendía en su momento cuando se originó era hacer una copia de lo que era la Unión Europea, que haya un mercado común entre todos los países miembros y que haya una moneda única. Evidentemente no lo logramos, cada uno de los países tenemos nuestra propia moneda. También tener su propia moneda implica tener su propia soberanía. Entonces, a grandes rasgos, justamente lo que le quiero decir que este proceso de globalización que se habla a nivel mundial tiende a lograr lo que se logró en Europa, ¿sí? Que es una economía sólida, con una sola moneda, en donde todos los países que forman parte de esa Unión Europea tienen el mismo objetivo en cuanto a lo político y a lo económico, a lo social, a lo cultural, a lo educativo. A nosotros en América Latina, lamentablemente, no podemos todavía lograr. Eso es básicamente lo que quiero que vayan entendiendo en principio. Después también intento que vayan sabiendo que el término economía surge justamente a partir de que hay una necesidad, de que hay una escasez, una necesidad de adquirir un bien, un servicio. A partir de que hay una necesidad de adquirir un bien, un servicio, automáticamente comienza la economía a intervenir en la adquisición de ese bien o de ese servicio. Por eso yo les llevaba el ejemplo a la actividad que hacemos todos los días. Cuando nosotros nos dicen en determinada unidad que tenemos que ampliar los cupos de alojamiento de internos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar el hierro, armar las camas, conseguir los colchones y conseguir todo lo que necesita ese pabellón para que sea adecuado para recibir nuevos ingresos. Entonces, ahí ya hay un hecho económico. Para ese hecho económico hay una acción económica, que tenemos que ver dónde conseguimos los fondos, si nos mandan un rotatorio, quién nos va a hacer las camas, si compramos los colchones, si conseguimos los anafes. Bueno, eso es lo que llevamos todos los días. Pero toda esa acción económica tiene un origen. Por eso es que en esta materia lo que me pidieron desde la academia justamente es que les dé conceptos básicos de economía. Empezamos con este concepto básico de economía a nivel mundial, como les digo yo, que entiendan lo que es un proceso de globalización, cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios de la globalización, tomando como ejemplo lo que pasó con la Unión Europea. Que sepan diferenciar lo que es un hecho económico de un acto económico, que sepan que el concepto básico de la economía surge a partir de que hay una idea de escasez, que hay una idea de que necesito adquirir un bien o un servicio. Y existen 4 principios básicos que rigen las leyes económicas, que son la producción,
la distribución, el intercambio y el consumo de esos bienes. Esos son los 4 principios básicos que rigen cualquier proceso económico, ¿sí? La producción del bien o del servicio, la distribución de ese bien o del servicio, el intercambio de ese bien y del servicio, y el consumo, el destino que le vamos a dar a ese bien o ese servicio que estamos necesitando en el momento. No sé si hasta ahí me entienden, soy claro, si quieren preguntar algo. Bueno, estos conceptos son conceptos de economía en general. Teniendo esos conceptos básicos, después vamos a pasar a analizar en este corto periodo de tiempo la economía de nuestro país, la economía argentina, que es lo más cercano, lo que vivimos todos los días. También hemos pasado nosotros, la economía argentina básicamente tiene 2 componentes básicos que son la producción agropecuaria y la producción industrial. Esos son los 2 pilares básicos que tiene nuestra economía argentina. A partir de esa economía, de esos 2 pilares básicos, como le digo yo, que es la actividad agropecuaria y la actividad industrial, se sostiene toda la economía de nuestro país. Como todos ustedes sabrán, hemos transitado distintas etapas de altos, de bajos, de bonanzas, de crisis, que todavía estamos padeciendo. Y lo que quiero que en este periodo corto de tiempo también podamos compartir y podamos aprender de alguna manera, que esas crisis obviamente tienen consecuencias sobre cada uno de nosotros como ciudadanos del Estado Nacional Argentino, y en particular también tiene una incidencia en nuestra actividad como agentes del servicio penitenciario. Tenemos que, lamentablemente, nos guste o no nos guste, tenemos que hacer un poquito de historia para entender los hechos actuales que estamos viviendo. Y no me quiero ir a una historia de la época colonial, sino en el apunte que les acerqué, hablamos de la economía actual, y por eso partimos de cuando empezamos a tener un plan económico que se llamó, teníamos una moneda que era el austral. En esa época, con esa moneda que era el austral, lo que se buscaba era tener una economía sólida, y una vez que se logró tener una economía sólida, lo que se buscaba, siempre la economía lamentablemente de nuestro país está atada a una moneda extranjera que es el dólar. Entonces con ese plan austral, lo que se buscó es tener una economía sólida. Entonces lo que se buscaba era tener un valor estable del dólar. Fíjense, estamos hablando hace 20, 25 años atrás. En ese momento lo que se hizo fue fijar que ponerle un techo, un valor al dólar. Entonces un dólar valía 10.000 australes. Lamentablemente no se pudo sostener. Entonces con el cambio de gobierno, cuando asumió la presidencia el presidente Menem, lo que se hizo fue otra vez buscar otro nuevo plan económico para consolidar la economía argentina, y lo que se hizo fue pesificar, que ahí sí todos lo habrán escuchado, que ese dólar que valía 10.000 australes, después pasó, al cambiarse la moneda, dejar de tener una moneda que se llamara austral, pasamos a tener el peso, y ahí un dólar empezó a valer un peso. Eso duró también un determinado periodo de tiempo, porque en realidad nuestro gran problema es que crecieron las importaciones, la necesidad de traer cosas de afuera, y nuestra materia prima, todo lo que producíamos nosotros, no se lo podíamos vender a nadie, ¿sí? Era solamente para consumo interno. Entonces tampoco se pudo sostener y mantener en el tiempo. Entonces llegó a que hubo ese famoso corralito, en donde los que tenían dinero ahorrado no lo podían sacar del banco, porque necesitaban que el Banco Central mantuviera las reservas para poder sostener la economía. Terminó con una gran crisis del 2001, que eso ya ustedes por ahí eran más jóvenes, más chicos, pero nosotros estábamos, yo era ajustor principal en esa época, y la verdad pasamos en las unidades penitenciarias, no teníamos para darle de comer a los internos, no había racionamiento ni para los internos ni para el personal.
Por eso es la importancia de saber el contexto económico en el cual estamos viviendo para poder desarrollar la actividad que nos toca a nosotros en forma particular desempeñar, ¿sí? Entonces, haciendo un breve resumen, me interesa que conceptualicen a nivel mundial la importancia que tiene el concepto de globalización, ¿sí? La globalización apunta a que todos los estados, todos los países tengan las mismas oportunidades. Al tener las mismas oportunidades, tienen que tener las mismas oportunidades de su industria, las mismas oportunidades culturales, las mismas oportunidades educativas, y al tener esas mismas oportunidades, tener también la posibilidad de intercambio, es decir, que no todo ingrese desde afuera, sino que también lo que produzca cada país, también se lo podamos vender a otros países. Eso es lo que apunta un poco la globalización. El ejemplo claro y concreto es la Unión Europea. En Latinoamérica, lamentablemente, todavía no lo pudimos lograr, ¿sí? Viniendo a la historia económica argentina, me interesa que sepan justamente los distintos procesos que hemos vivido en la historia política que derivaron en distintas acciones económicas. Saber que dos fuentes principales sostienen el país, la actividad agropecuaria y la actividad industrial. Eso también es por todos conocidos. Para poder mantenerla y sostenerla en el tiempo necesitamos tener una política económica fuerte, que hoy no la tenemos. Hubieron varios intentos, pasamos por el Plan Austral, pasamos por la pacificación, en donde un dólar valía un peso, y después pasamos por el corralito, donde lo que se hacía, justamente el término mismo lo dice, era de alguna forma tener hacia adentro, dentro del Estado Nacional, obviamente con perjuicio de los ciudadanos, de no poder disponer de sus ahorros, de su dinero. Adquisitivo del riendo, entonces obviamente no se pudo sostener esto que había intentado en ese momento el gobierno de turno, que un dólar era igual a un peso. Entonces empezamos ahí a llegar a la economía que tenemos ahora. Si bien mantenemos la moneda, fíjense hoy el valor que tiene el dólar. Y lamentablemente toda nuestra economía fluctúa en relación al valor del dólar. Nos pasa desde el momento que vamos a comprar un litro de aceite, desde el momento que vamos a comprar el azúcar, y así si nos pasa en la economía doméstica, llévenlo eso a gran escala a la economía de los distintos sectores del sector público nacional. Entonces, esta primera etapa es básicamente eso, ¿sí? Que diferencien un hecho económico, una acción económica, que sepan que el concepto de economía surge a partir de la necesidad de tener un bien o un servicio, que ese bien o servicio generalmente es escaso, entonces, como es escaso, surge la necesidad. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Sí, perdón, Norma, sí. Perdón, nos quedan 5 minutos para Perfecto. finalizar. Si se corta, podemos Podemos iniciar retomar. nuevamente con el mismo link. Sí, 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 perfecto. Perfecto, gracias. 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 Eso, y que sepan diferenciar cuáles son las características que tiene un proceso de globalización a nivel mundial. Con esas características ya es lo que está en el material de lectura, ya podemos ubicarnos a nivel mundial. Cuando llegamos a la parte de la historia económica argentina, me interesa que justamente sepan las dos bases principales de la economía argentina, que es, como les dije yo, la industria y la actividad agropecuaria. Que sepan también que todo cambio económico no solamente impacta en la economía en sí, sino que impacta en el nivel educativo, en lo que es social, en lo que es cultural, de cualquier sociedad. En ese caso, la sociedad nuestra, la sociedad argentina. Que conozcan también el origen que han tenido las distintas crisis que hemos tenido que pasar, cómo se han intentado sortear esas crisis. Las crisis más importantes fueron, como ya les dije, la primera, la del Plan Austral, después la de la pacificación. Con la pacificación llegó la dolarización de la economía, y con la dolarización
llegó esto de tener una economía poco competitiva, una economía muy cerrada, en donde realmente lo que consumimos más son productos que vienen de afuera y no podemos comercializar los productos nuestros. Eso nos lleva a que a veces la industria nacional sea de consumo nacional y muy poco lo que se puede exportar. Entonces, cuando cualquier país importa, trae cosas de afuera, más de lo que puede sacar, obviamente es como la economía doméstica. Si yo gasto más de lo que gano, no llego a fin de mes. Bueno, en un país pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo que comprar más cosas de afuera porque lo que yo produzco no me alcanza, entonces ahí estoy en problemas. Son ejemplos gráficos de lo que nos pasa a diario en nuestra economía doméstica, lo que lo tenemos que llevar a la economía del contexto de nuestro país. Esos son los conceptos en estos días, a través de la gente de la academia, que hayan podido internalizar esos conceptos básicos de la economía mundial y de la economía argentina. Lo que vamos a hacer es un trabajo de evaluación, de comprensión lectora, en donde realmente lo que leyeron, si pudieron entenderlo, por eso me interesaba tener este tipo de charlas con ustedes, eh, para que sepan a dónde apuntar, porque yo sé que empiezan a leer y esa lectura parece ser algo ilógico, algo que no tiene sentido. La primera reacción que uno dice: ¿para qué me interesa a mí saber lo que pasa en Europa si yo vivo acá? ¿Para qué me interesa saber lo que pasa a nivel mundial si yo trabajo con internos? Pero bueno, tenemos que sacarnos un poco esa idea porque, como les dije al comienzo de la charla, y calculo que otros profesores les habían dicho, lo que apunta los conceptos de estos cursos de capacitación y de formación justamente es darnos herramientas como futuros conductores a tener herramientas y conocimientos a nivel general, porque ya se están preparando para una etapa gerencial en sus trabajos. Cuando todos comenzamos siendo, ustedes en el caso del cuerpo general, ser oficial de servicio, ser jefe de turno, después pasamos a ser jefe de sección, pero arriba teníamos un jefe de división, después nos tocó ser jefe de división, pero arriba tenemos un subdirector, un director en la unidad, después muchos de ustedes están cumpliendo funciones directivas, algunos son directores o subdirectores, y ya ahí cada vez se va achicando el lugar de consulta, entonces la decisión ya pasa por ustedes. Lo que tenemos que hacer en ese momento es pasar la novedad a la superioridad. Cuando yo paso la novedad, tengo que pasar una novedad con conceptos claros. Entonces, estos cursos de capacitación, de formación, justamente nos tienen que dar las herramientas para nosotros, al momento de tomar una decisión, tomemos la mejor decisión. Al momento de tener que dar una novedad, pasemos esa novedad lo más claro posible para que la superioridad pueda tomar la mejor decisión, ¿sí? Por eso les dije, todos los días en la actividad penitenciaria hay actos y hechos económicos. Todos los días. ¿Tenemos recursos? No los tenemos muchas veces, pero actos y hechos económicos hay a diario. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Sería bueno que por ahí pregunten, que consulten, que podamos aprovechemos este espacio para que sea un intercambio, que pregunten, no tengan miedo de preguntar, para eso estamos. Profe, una consulta. Sí, En el apunte, donde están los conceptos, habla de inflación y deflación. Los conceptos están claros, pero por ahí los medios siempre se escucha la estanflación. ¿Es un concepto económico o es perdón, una cuestión marketing? En el apunte está el concepto de inflación y el concepto de deflación. Sí. Generalmente escuchamos en los medios el concepto o hablan de la estanflación, como refiriéndose a un estancamiento. No hay ni inflación ni deflación. Para mí los términos son inflación y deflación, ¿sí? Los otros términos económicos que se utilizan en cualquier economía justamente es, como bien lo explicó Hugo recién en un lenguaje casero, es disfrazar de alguna manera el proceso económico de estancamiento económico, ¿sí? Pero los dos procesos, los dos términos que corresponden son la inflación, que es lo que estamos viviendo ahora, cuando no tenemos una economía sólida, una moneda sólida,
Y la desinflación es cuando tratamos de achicar justamente la brecha de estancamiento y que haya un movimiento continuo, la balanza entre lo que entra y lo que sale, entre la importación y la exportación. Entonces los dos conceptos básicos que tienen que tener son el concepto de inflación y de deflación, nada más. Gracias. No, a vos, Hugo, por preguntar. ¿Alguna otra consulta? Norma también por ahí, si desde la academia, si quieres consultar algo que podamos ayudar. Sí, nada, que si pueden los demás, para poder dilucidar algunas dudas que tengan respecto al material, este es el momento de aprovechar y poder consultarlo. También pueden utilizar las herramientas que ofrece Zoom a través del chat, pero bueno, si lo quieren expresar sería mejor, así aprovechamos y resulta de esto una clase sustanciosa que tenemos con el docente. Sí, Ahora también. habilitaremos el examen también como para poder ustedes aclarar sus dudas y tener un examen productivo, así que si quieren aprovechen y continuamos con la clase. Sí, un poquito apuntando a esto que está comentando Norma, esta primera etapa que cierran estos días va a ser solamente lo que vamos a evaluar es la comprensión lectora de este material que les dije antes sobre la economía contemporánea, la economía argentina, los conceptos básicos económicos, que sepan diferenciar un hecho de un acto económico. Eso es lo que nos vamos a ocupar en esta primera etapa. La segunda etapa ya vamos a ir a lo que nos interesa a cada uno de nosotros en el trabajo diario. Les mandé un apunte también en donde ya vamos directamente a lo que es lo que nos interesa en el trabajo en el Servicio Penitenciario Federal, en donde cómo está organizado económicamente la estructura presupuestaria del servicio. Ahí voy a necesitar en la segunda parte que sí o sí tenemos que leer la Ley de Administración Financiera, que es la ley madre de cualquier organismo del Estado Nacional Argentino. Eso va a ser para la segunda parte. Esta primera parte es la parte más que nada conceptual, entiendo que es la más difícil a veces de entender, y para que no se vuelvan locos, solamente es la parte de la historia contemporánea, lo que yo les decía recién, el proceso, que sepan lo que es un proceso de globalización, los conceptos básicos de una globalización. Cuando hablamos de globalización no solamente un aspecto económico, político, sino que también está llevado a lo social, a lo cultural. Que conozcan esto que recién un poquito preguntaba Hugo, justamente, que es un proceso de inflación, de deflación, conocer un poquito la economía argentina, pero no a los tiempos de la época colonial, sino la historia económica más reciente, los distintos planes económicos que hemos pasado, los más sustanciales y los más que han generado mayor impacto, es lo que yo les decía recién. El primer plan fue el que se denominó Plan Austral, que era justamente porque la moneda se llamaba Austral. Una vez que se estabilizó el Plan Austral, lo que se hizo fue fijarle un valor al dólar, entonces en ese momento el dólar valía 10.000 australes. Después, como vieron que no lo podían mantener, lo que hizo fue cambiar el tipo de moneda, entonces pasamos al peso. Pero fíjense lo que pasó ahí. De 10.000 australes pasamos a un peso. Le quitaron a la moneda 4 ceros. Quitarle 4 ceros a cualquier moneda es un proceso, justamente lo que estaba recién preguntando Hugo, es un proceso inflacionario, porque no se podía sostener la economía argentina. Entonces se disfrazó en ese momento diciendo, bueno, listo, cambio la moneda, paso al peso, entonces lo que antes valía 10.000, ahora pasó a valer 1. Entonces ahí era donde aparecía, en donde la economía parecía Argentina estar floreciente, en donde mucha gente pudo acceder a comprar cosas de afuera, la gente que tenía un mejor ingreso económico podía viajar. ¿Qué generó eso también? Atraer tantas cosas de afuera, no se consumía la industria nacional. Entonces llegó un momento que eso tampoco se pudo sostener. Entonces, otra vez volvimos a caer en un proceso de inflación, ¿sí? Entonces ya no se pudo sostener el valor 1 a 1, entonces hubo que dejar que ya tenga un libre valor el dólar, que es lo que llevamos al día de hoy. Fíjense que empezamos de 1 a 1, hoy ya lo tenemos a casi 200 pesos. Y eso nos da el poco valor que tiene nuestra moneda, el poco valor adquisitivo que tiene, y eso es un proceso clarísimo de inflación.
Eso es lo que pretendo que en este corto tiempo internalicemos, ¿sí? Y en la segunda parte ya nos vamos a abocar un poco más a la actividad diaria que hacemos, al proceso económico dentro del sistema de la economía argentina y llevado a lo que hacemos en nuestra actividad diaria. Por eso recién Norma les decía, ahora tenemos un proceso de evaluación, ya está así establecido en el calendario académico, y esta primera etapa vamos a evaluar esto que estuvimos charlando recién, solamente procesos de economía contemporánea a nivel mundial y la economía argentina, nada más, ¿sí? Con las distintas etapas que vivimos. No va a ser un examen tampoco con intención de que acá salgamos economistas, no lo somos, yo no lo soy tampoco, estoy aprendiendo con ustedes también. Básicamente es tener idea de dónde estamos y por qué estamos en esta situación, hubo un origen para llegar a la situación en la que estamos ahora, ¿sí? Eso es básicamente lo que pretendemos. Si alguno quiere profundizar algún tema más, este es el momento, porque así finalizamos con la clase. Sabemos que tienen otra charla ahora con otra materia, así que para poder liberarlos y que lleguen a tiempo a la clase. Así que si quieren hacer algún último comentario, están abiertos los micrófonos. Bueno, si no les queda ninguna duda, aparentemente les deseamos mucho éxito en el examen y bueno, que agradecerles por esta participación en esta sala y agradecerle al señor Ñancuán la disponibilidad que ha tenido para poder dictar esta asignatura. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, gracias, bueno, a Norma, a las autoridades de la academia, a ustedes cursantes, que todos pasamos, le vuelvo a repetir, por la misma situación. Entiendo perfectamente que siguen cumpliendo con sus funciones. A mí cuando me tocó me aboqué únicamente los 6 meses al curso, entonces no prestaba servicio, es distinto. Por eso es que entendemos toda esa situación y lo que queremos es, por lo menos de mi parte, es tratar de contribuir en darles conocimientos generales y que les puedo asegurar que en algún momento se ponen en práctica, ¿sí? No tomen el curso como una circunstancia que tengo que pasar para poder ascender, o que me están enseñando cosas que nunca las voy a aplicar. Les puedo asegurar que en algún momento los conocimientos de cultura general que se van adquiriendo en esta etapa, en algún momento se aplican. Y es bueno cuando uno está sentado frente a una autoridad judicial, el que es, bueno, en este caso Emiliano Matiu, nada más desde escalafón administrativo, cuando tiene que también explicar en otra instancia alguna situación económica, tener las herramientas es importantísimo, ¿sí? Entonces tienen que aprovechar justamente este espacio de nutrirse de contenidos y de conceptos a nivel cultural general, ¿sí? Que le va a dar las herramientas para poder estar mejor parados al momento que tengan que tener un rol de gerenciadores de una unidad, gerenciadores de un organismo. Creo que todos están en esta instancia porque quieren continuar en la carrera, quieren profesionalizarse, siempre nos exigen profesionalismo y justamente para profesionalizarnos tenemos que nutrirnos de conceptos, no solamente limitarnos a que yo soy penitenciario y hago mi tarea, y no, dentro de mi tarea penitenciaria también tengo que aplicar todas las herramientas que me están dando en este caso a través de este curso, ¿sí? Así que bueno, agradecerles el tiempo, yo sé que lo hacen por obligación, pero bueno, creo que aparte de hacerlo por obligación, pongan también un poquito de cada uno de ustedes para que esa obligación se transforme en algo un poquito más placentero, en el sentido de que estoy recibiendo un poco más de información, ¿sí? Para poder ser cada día un mejor funcionario. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenos días, gracias. Gracias, Víctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego.